Diezmar o no diezmar, fidelidad bíblica o manipulación religiosa. Hablar de dinero hoy en día en la iglesia incomoda, y con razón, porque muchos han sido manipulados, pastores que prometen milagros y das una ofrenda especial, iglesias que valoran más tu chequera, tu dinero que tu alma. Gente pobre, endeudada y convencida, que es lo peor, que si le da a Dios, Él le va a devolver el doble. Pero ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Es el diezmo una obligación hoy? ¿Es una señal de fe o una herramienta moderna de manipulación? Hoy vamos a hablar sin miedo y con Biblia, porque Dios no necesita tu dinero, pero sí quiere tu corazón. Y porque muchos han hecho de la fe un negocio que oprime en lugar de liberar. Era el diezmo en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 27, verso 30, y el diezmo de la tierra de Jehová es cosa dedicada a Jehová. En Malaquías, capítulo 3, verso 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El diezmo era el 10% de los productos del campo y del ganado. Era para sostener a los levitas, quienes no tenían herencia. También se usaba para ayudar a las viudas, a los huérfanos y extranjeros. No era dinero, sino que era provisión material. En resumen, el diezmo era parte de la ley mosaica como sistema civil y espiritual de Israel. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? El diezmo no se impone en el Nuevo Testamento como una ley. La iglesia, Jesús lo menciona solo una vez en Mateo 23, para señalar la hipocresía de los fariseos. El apóstol Pablo nunca mandó a diezmar, enseñó a dar con generosidad voluntaria. En 2 Corintios 9:27, cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre. La iglesia da no por ley, sino por amor, no por presión, sino por gratitud. El problema actual es la manipulación, la falsa prosperidad, y hay muchos pastores, líderes que te dicen, si no diezma, estás bajo maldición. Tienes que dar 100 para que Dios te dé 1000. Dios va a probar tu fe. Pacta con fe, haz un pacto para que tengas riqueza. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5, corruptos que piensan que la piedad es una fuente de ganancia. Muchos levantadores de obra piden dinero constantemente, con campañas interminables, compras de locales, edificaciones, pero en vez de enseñar Biblia, manipulan emociones, presionan al pueblo a dar lo que no tiene, como una muestra de fe. Eso no es fe, eso es presión emocional disfrazada de espiritualidad. El dinero en la iglesia, es decir, ¿es malo? No, no. Todo no es malo ni es manipulación. Muchos pastores fieles viven por la obra. Primera de pagan el local, la luz, el agua, ayudan a las viudas, misiones, sostienen el evangelio en redes, materiales que necesitan. El dinero tiene un propósito bíblico si se maneja con integridad. Pero atención, tampoco caigamos en el otro extremo. Hay muchas personas que dicen, yo no doy nada porque los pastores se lo roban todo. Prefiero no dar porque ellos se enriquecen con el sudor del pueblo. Eso tampoco es así. Y aunque entendemos el dolor y el abuso, ese no es un motivo válido para endurecer nuestro corazón y no ser dadivoso. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice, Dios ama al dador alegre. No dice el dador obligado, pero tampoco dice al que no da por rencor. Dios no quiere que des por manipulación, pero tampoco quiere que uses el abuso de otro como excusa para no apoyar la obra de Dios. Entonces, ¿qué sigue vigente hoy? Aunque el diezmo como ley, como mandato quedó atrás, el principio de sostener la obra sigue vivo hoy. Hay pastores que viven solo del ministerio, no tienen otro empleo. Hay iglesias que necesitan cubrir servicios, alquileres, comida para pobres. Hay familias que sirven a Dios con todo o todo su tiempo y necesitan de apoyo económico. Lo mismo que ayer que sostenía a los levitas, hoy sostiene a los siervos de Dios. No es un negocio, es un acto de obediencia y de amor, de dadivosidad.
¿Y qué lugar debe tener el dinero en la vida de un cristiano? En Mateo capítulo 6, verso 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero no es malo. El problema es cuando se convierte en un ídolo, cuando damos por presión o lo retenemos por egoísmo. En el libro de Hechos capítulo 20, verso 35, más bienaventurado es dar que recibir. Las mentiras que destruyen, maldiciones generacionales y pactos con dinero. Muchos predican que si eres pobre estás bajo una maldición generacional. Si pactas con dinero a Dios, entonces romperás esa maldición. Siembra lo que más te duela, te dicen, y Dios te dará el doble. Eso no es bíblico, eso es manipulación perversa. En Juan capítulo 8, verso 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de toda maldición. La pobreza no siempre es maldición, a veces es parte de la vida y a veces es el resultado de injusticia, de faltas de oportunidades, de gobiernos o de malas decisiones nuestras. En Filipenses capítulo 4, verso 12, Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Los falsos pactos hechos, capítulo 8, verso 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero, dice la palabra. Dios no vende milagros, no te pide pactos en efectivo para ascensos espirituales. Eso es brujería disfrazada. Entonces la gran pregunta es, ¿debemos diezmar? No por obligación, pero sí debemos dar fiel y constantemente, generosamente y con discernimiento, no por manipulación, sino por amor, no para comprar milagros, sino para apoyar la obra de Dios y que corra su palabra. Y si has sido herido, abusado y manipulado en la parte económica, no te cierres completamente, pide discernimiento a Dios, ora, da con libertad, pero no dejes de honrar al Señor con tus bienes, como dice la palabra. No te dejes manipular, no te dejes engañar. Cristo no te pide dinero para bendecirte, Él te pide obediencia, fe y amor sincero. ¿Qué pide realmente Cristo? Mire lo que dice Marcos capítulo 12, verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. En el libro de Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Juan capítulo 14, verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. En el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Miqueas capítulo 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar, misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Cómo conocer al Dios que te pide todo eso? No lo conocerás por emociones, no lo vas a conocer por campaña, lo conocerás por su palabra. En Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no lo que te digan o con lo que te quieran manipular. Si quieres crecer en tu fe, abre tu Biblia, léela, lee la Biblia, estudia la palabra. Si quieres madurar espiritualmente, escucha su palabra. El verdadero cristiano no es movido por emociones, sino por convicción. Y esa convicción nace de la palabra. No dejes de dar, pero no des por miedo ni por manipulación. Da con gozo, da con fe, da con verdad y sobre todo entrégale a Cristo lo que más vale, tu vida. Porque Cristo no necesita tu dinero. Él quiere es tu corazón, quiere tu mente y quiere que lo conozcas. Dios te bendiga grandemente.